Hola, yo soy el fantasma de Eli Mechikov. Y dirán, ¿qué hago aquí? Ok, a mí siempre me ha perseguido la tragedia, desde pequeño hasta que la muerte me llamó. Descubrirán que en mi vida pasó de todo: protestas, guerras y epidemias, las cuales las epidemias y el sistema inmunológico cautivaron mi curiosidad científica. Fue tal esta fascinación por el sistema inmune que de último deseo pedí que se me trajera de nuevo a este mundo cuando se desate una pandemia, para ver los avances de la ciencia y comprensión del sistema inmune. Ya se me está acabando el tiempo de nuevo en este mundo, pero antes de irme a morir para bien, les contaré mi historia. Para suerte de ustedes, se me olvidó hablar ruso, francés y alemán, y me quedé solamente con el español, y no sé por qué en realidad con un acento latino. Nací en lo que ahora sería Ucrania, en 1845. En ese entonces era el Imperio Ruso. Nací en una familia de lo que ahora sería más o menos una clase media. Y el día de hoy me dirán que soy un verdadero norio, un nerd, un sabelotodo. ¿Pero por qué? Me interesé en el campo de la ciencia, filosofía y religión desde muy pequeño, y desde ahí cultivé mi curiosidad científica. Me gradué de la prepa muy joven, y ya para los 15 tenía mi primer artículo científico publicado. A los 18 años viajé a Alemania y compré mi primera versión de El origen de las especies de Darwin. Me entusiasmé y absorbí todas sus teorías sobre la evolución, y a partir de entonces toda mi investigación se encontró en el marco darwinista. En 1864, solamente con 19 años, estudié mi título de pregrado y ciencias naturales en la Universidad de Kharkov, en Ucrania. Ya les dije que era bien nerd, y para los 19 ya tenía acabada la carrera con la mitad del tiempo requerido. De ahí estudié fauna marina en Alemania. A los 20 años me establecí en Nápoles, estudié embriología, y como ya les había dicho que me persiguen las tragedias, es aquí en Nápoles donde nace la primera. Vivo mi primera gran epidemia del cólera. En 1867, con solamente 22 años, regresé a Rusia y comencé a estudiar el doctorado en la Universidad de San Petersburgo. Y aparte, comienzo mi travesía como profesor. Daba clases en otra universidad, la Universidad de Odessa, y para que en realidad entiendan lo inteligente que era, mis alumnos eran mucho mayores a mí. Acabé mi doctorado en 1868 y gané el primer reconocimiento importante, el premio Karl Ernst von Baer. Después me casé con mi primera mujer en San Petersburgo. Siguió la tragedia poco después y hubo un brote de tuberculosis, de lo cual mi esposa se contagió como recién casado. Me trasladé a Madeira buscando un clima cálido para ella, pero eventualmente murió en 1873. Esto en realidad afianzó mi determinación para estudiar el sistema inmune y entender cómo se combatían a los patógenos. 2 años después me volví a enamorar, esta vez de una de mis alumnas, con 13 años menor a mí. Con Olga compartiría matrimonio y determinación científica para el resto de mi vida. En 1879 establecí un laboratorio de biología marina y embriología en Messina. Ahí me interesé por las algas marinas y también hice mi mayor descubrimiento, el fenómeno de la fagocitosis, y dediqué gran parte de mi vida a describirlo. Mi primer experimento fue con espinas de rosal, en larvas de estrellas de mar. Ahí me di cuenta que cuando pinchaba a las estrellas de mar, había una acumulación de células móviles, como los amebocitos, y rodeaban a este cuerpo extraño. Intuí que las células actuaban como agentes de defensa contra este organismo ajeno. Luego repetí este mismo experimento incontables veces, ya no con espinas, sino con otras cosas como cultivos de bacterias, cosas sucias, etc. Veía que cada vez había una respuesta inmune. Después, la suerte llegó, y en una biopsia muy buena encontré una célula englobando a un organismo extraño. Fue en ese entonces que entendí que hacían esas células ahí. Estaban fagocitando. Después de acuñar el término, les di el nombre de fagocitos a estas células especiales. Finalmente, vi la importancia de estas células y comencé a desarrollarme en un papel mucho más fisiológico. Creía que la esencia de la inflamación consiste en la reacción de las células móviles, mientras que el papel de los sistemas vascular y nervioso solo reviste un significado secundario.
Considerando en su expresión más simple el fenómeno inflamatorio, no es sino una mera reacción de las células mesodérmicas frente a un agente externo. Cuando un organismo es invadido por microbios, los leucocitos acuden en su ayuda, atacan y engloban a estos invasores, o bien les destruyen por presión directa, generando un proceso inflamatorio de defensa y posterior curación. Aparte de todos estos descubrimientos, describí vagamente un concepto que ahora se le conoce como quimiotaxis. Intuí que estos cuerpos extraños tenían que dejar un rastro para que los macrófagos los encuentren. Aparte de esto, dediqué tiempo y energías al estudio de la sífilis, cólera, antrax, tifus, infecciones intestinales y otras enfermedades importantes de la época. Después de la investigación, voy a Odessa, Rusia. Esta vez la tragedia me pedía que acudiera a ella. Las autoridades me pedían que monte una estación bacteriológica por una epidemia de cólera y a fabricar sueros y vacunas antirrábicas. Luego, el zar Alejandro II es asesinado y el ambiente político se vuelve peligroso. Aquí entran toda la parte de las protestas. Aparte de esto, los médicos se pusieron en mi contra y pedían mi renuncia, a lo cual evidentemente cedí en 1887. Visito a mi famoso amigo Koch en Alemania y luego parto como recomendación de él a París. Ahí me encuentro a Pasteur por primera vez en 1888. Nos hicimos, como dirían ustedes, unos carnales, unos buenos compas, y me dio un laboratorio entero a mi cargo en su instituto. Tras su muerte, avancé a la subdirección y alcancé la dirección del instituto en 1904. Después, en París, me alcanzó otra vez la tragedia del cólera. Esta vez decidí hacer actos un tanto cuestionables. Me inyecté el virión colérico. No enfermé, por suerte. Después, un voluntario de mi laboratorio también quiso ver si se enfermaba, lo cual tampoco lo hizo. El segundo y último voluntario también se inyectó y a sorpresa de todos casi se nos muere. Les seré sincero, en pleno 2021 hubiera caído sobre mí con todo su poder el comité de ética, el gobierno y organizaciones gubernamentales y ni se diga lo que le habría pasado a mi perfil de LinkedIn. Durante muchos años hablé con un compañero llamado Paul Ehrlich y nos dimos cuenta que nuestras teorías no discriminaban entre sí y más bien se complementaban. Él estudiaba la respuesta humoral y yo la celular. Decidimos publicar algunos estudios juntos y en 1908 recibí en conjunto con Ehrlich el Nobel de Medicina por nuestros trabajos en el sistema inmunológico. Dediqué los últimos años de mi vida a vincular las enterobacterias con el envejecimiento. Y me vengo a enterar que con alguna cosa que se inventaron los biotecnólogos, llamada secuenciación masiva, se me rechazaron prácticamente todas las publicaciones. No crean que todo fue en vano, pues acuñé el término gerontología y aporté grandes avances en el entendimiento de la flora intestinal y sus interacciones con el humano. Finalmente, me alcanzó la tragedia por penúltima vez. Comenzó la guerra mundial y poco después ya me agarró la tragedia para siempre. Morí en París en 1916, junto a mi esposa, por fallos cardíacos. A través de mis escritos siempre trascendía como una personalidad apasionada, optimista, fuerte en sus convicciones, entregada a la ciencia, capaz de la crítica y de la autocrítica, y sin duda con una dosis alta de romanticismo de la propia época. Creí en el valor de la divulgación científica entre la población. Aparte de todo esto, nunca dejé de que las tragedias o adversidades se me atravesasen en mi ímpetu por la ciencia. Me quedo maravillado con estos espejos a los que les llaman computederes. Y sobre todo, me quedo maravillado con los conocimientos de la inmunología que pueden obtener. También me voy tranquilo, dejándolos con inmunólogos de tanto calibre como el Dr. Ontiveros. Espero que no les vea la misma banda en la siguiente pandemia. Chao y hasta nunca.